Puedes soltar ese látigo castigador y recordar que estamos aprendiendo a vivir mientras vivimos. La crisis nos viene a decir, hey, vuelve a ser quien eres. Incluso el más valiente vive con miedo. Ejecuta, pero con miedo. Es decir, afronta el miedo. Podríamos decir que estamos viviendo la crisis más importante que ha tenido la humanidad. ¿Y cuál sería el primer paso para encontrar el propósito del alma? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio. Hoy vamos a estar hablando del propósito de la vida con el doctor Ricardo Soto, fundador de Medicina Consciente y escritor del libro Consciente Creador. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué tal, José? Muy bien, agradecido de estar aquí contigo. Sí, muchas gracias por estar acá en esta conversación. Y como siempre en el podcast, me gusta partir con preguntas rápidas o de respuestas rápidas, ¿ya? ¿Se puede disfrutar la vida sin tener un propósito? Qué buena pregunta. Pues yo siento que sí, absolutamente. ¿A medida que envejecemos es más fácil o más difícil encontrar este propósito? Pareciera que el propósito ya está logrado cuando envejecemos. O sea, sería más fácil. Sí, claro. Lo que no significa que sea fácil darse cuenta de aquello. No, vaya que no. Perfecto, entonces la gente está cada vez más individualista, sintiéndose cada vez más perdida. ¿Verdadero o falso? Individualista y perdida. Siento algo más esperanzador. A mayor miedo que puede llevar a eso, más amor también. Y más conciencia entonces. Perfecto. Y la última sería, ¿dirías que la resiliencia es fundamental para encontrar nuestro propósito? Pues sí, siento que la resiliencia es una característica humana y nuestro propósito tiene simplemente con recordar ser humanos. Ya, entonces empecemos ahora a la conversación más profunda. Dale. ¿Podrías definir qué es el propósito de la vida para ti? Sí, con gusto. Yo me lo he cuestionado desde muy niño y hoy día siento que lo tengo bastante más claro que antes, lo que no significa quizás una absoluta verdad para mí. ¿Sí? Uh-huh. El propósito de la vida no es más que vivirla en conciencia absoluta, que no es lo mismo que el propósito del alma. ¿Sí? Me gustaría hacer esa aclaración. Para mí hay una diferencia. El propósito de la vida es vivirla. Y que simple suena, pero es que no todos vivimos la vida. La gran mayoría está a un nivel de conexión que simplemente se sobrevive. Uh-huh. Modo sobrevida es en base al miedo. Es una rutina que debe ser muchas veces interrumpida por la crisis, sea una enfermedad, sea una situación grave, un accidente, para tener una oportunidad de volver a enreglarse o encauzarse hacia el tono vibracional de continuo cambio que es vivir. Cuando resistimos el cambio, no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Cuando en cambio nos rendimos a la vida, estamos aprovechando la vida, estamos gozando de los altos y los bajos, como dicen los antiguos, de dulce y agraz, que es la posibilidad de darle así mayor bagaje o abanico de experiencias al alma, lo que realmente hemos venido a lograr todos. Hago la diferencia, decía, con la misión álmica, que es algo individual, porque somos fractales únicos de un gran todo, de esa conciencia espiritual que se quiere vivir a sí misma. Bueno, ahí tenemos cada uno que darle un propósito. Y lo hermoso de ese propósito álmico es que se funda con la misión de vida, que es simplemente vivirla. Que tú en tu vida bien aprovechada, rica de vida, estés cumpliendo con tu propósito álmico. Uh-huh. ¿Y podrías definir un poco, de repente más fácil o más simple, cuál es el propósito del alma? Aquello que siempre te ha llamado la atención, algo que te lo comento en mí. A mí me preguntaban de niño, ¿qué quiere ser usted cuando grande? Pregunta muy clásica por estos lados del mundo. Y yo respondía fuerte y claro, yo quiero ser un científico loco, papá. ¿En serio? Sí, y me encanta recordarlo porque siento que lo estoy siendo. Ese que estudia algo de ciencias y Uh-huh. se distingue por la locura, o sea, por salir de la norma, a propósito, hacerlo distinto.
te fijas, a propósito usamos ese término. Es algo que en el fondo siempre hemos sabido y que toca recordarlo, para lo cual muchas veces hay que desaprender lo que hemos creído Ujú. debemos ser. La proyección de papá, de mamá, de lo que sea. Todo eso que en la primera infancia, los 2 primeros septenios, más o menos hasta los 14, 15 años, consideramos norma o la normalidad, son factores que nos alejan muchas veces de nuestro propósito. Y toca en la adultez desaprender aquello, desprogramar, dicen algunos, para encontrar, o mejor dicho, para mí es darle un propósito a la vida. Estuve muchos años yo ingenuamente mirando el cielo a que se me escribiera en forma de nubes lo que yo venía a hacer. Hasta que Ujú. empiezas a mover las nubes, tú escribes, tú decides crear tu propósito. Perfecto. Entonces hablemos, en vez del propósito de la vida, el propósito del alma. ¿Te Perfecto, parece pues. mejor, no? Súper. Entonces, que me dijiste, o me quedó, y de hecho lo anoté, el miedo. Vivimos con miedo. ¿Cómo Claro. podemos aprovechar el miedo? Y para que, en el fondo, en vez de que nos congele, que sea Ujú. casi como una, no sé si benzina, pero algo que nos impulse. Sí, interesante eso porque muchos plantean, hoy lo he escuchado, lo he leído, de que el miedo como gran estrategia, que el ego, todo aquello que nos aleja de lo que realmente somos, es algo que terminar con aquello. Hay que vivir sin miedo. Incluso el más valiente vive con miedo. Ujú. Ejecuta, pero con miedo. Es decir, afronta el miedo. El miedo está ahí para alertarnos. Originalmente el miedo siempre fue útil. Pensémoslo en la época de las cavernas, el miedo te sirve para aprender que a ese animal salvaje no te tienes que acercar, que aquella planta venenosa, me explico, genera miedo y entonces Ujú. el cuerpo aprende, o esa mente bien rudimentaria aprende de que por ahí no. Ese era un miedo que te invita a conocer entonces el ambiente, el entorno. Pero con la llamada evolución, el miedo lo hemos hecho interno, lo hemos pasado a imaginar. Y resulta que para las células da lo mismo, lo estés viviendo o te lo estés imaginando, como ocurre Ujú. en los sueños, ¿no? Que se vivencian. Pues entonces ese miedo pasa a ser mucho más nocivo porque puede limitar tu vida. Llevar a una persona con muchas capacidades intelectuales a, a frenarse, a no avanzar nada, por vivir en el miedo, en la vibración del miedo, que es contraria a la del amor. Mientras más cercano a la vibración del miedo vivas, más proclive eres a mentir, a la queja, a Ujú. el caos, a desprenderte de esa certeza de que siempre estamos guiados. Y pues entonces, ¿se puede usar a favor? Cierto, de todos modos. Usarlo como advertencia. Tú sientes miedo por una decisión a tomar, tienes dos caminos, pensemos, dos opciones, y una te da más miedo que la otra. Te está dando pistas el miedo de que la otra, la que menos miedo te da, es la que ya conoces, y por ende, que si abres, no avanzas nada. Podríamos Ujú. entender de que es la puerta que justamente te da más miedo la que te va a llevar a otro nivel de conciencia. Perfecto. O sea, todo lo contrario a lo que uno podría pensar. Vivir temerariamente, dicen algunos. Ujú. Del No, valiente siente, no es el siente, que no tiene miedo. Ujú. O sea, de hecho, hay una historia que a mí me encanta, que se la escuché a Roberto Gómez Bolaño, a Chespirito, cuando le decían que cuál era o el mejor superhéroe. Y él decía con súper alta certeza que el Chapulín Colorado, porque en el Chapulín. fondo, qué fácil ser Superman sin, o sea, con todos esos poderes. En cambio, el Chapulín, en el fondo, vivía con miedo y enfrentaba todo sin tener poderes como los de Superman, así como de Claro. fuerza o lo que sea. Más que Entonces el era, noble era alguien que corazón. enfrentaba a su ex. Bueno, sí. Sí, por eso no quise decir que no tenía poderes, porque yo creo que tenía el más importante. Pero ¿se podría decir entonces que vivimos, o la sociedad está viviendo como con miedo crónico? Sobre todo también de ansiedad y todo eso. Yo siento que se ha vuelto un poco muy crónico todo. Nos estamos Bueno, acostumbrando demasiado a todo eso. mi sentir es que en los últimos 100 años se está
gradualmente infundiendo un miedo gracias a todas Ujú. estas tecnologías que nos vuelven globales, por entenderlo así, la globalización llamada. Claro, hoy día es bastante más simple verlo en ese concepto de viralización de lo que sea. Tú puedes viralizar Ujú. una información que genere miedo. Y así entonces las crisis pasan a ser mucho más impactantes, ¿no? Una crisis se establece como de alta magnitud cuando más miedo infunde o genera en la población general. Podríamos decir que estamos hace poco tiempo, después pandemia y todo aquello, Ujú. viviendo la crisis más importante que ha tenido la humanidad, porque incluso las guerras mundiales no fueron tan globales como puede ser ahora una situación como esta. Dicho eso, es que ahí está, para quien lo quiera ver, ¿no? La estrategia o el recurso más usado para el control de masas. Tú con miedo puedes convencer a cualquiera de que luego del miedo infundido una falsa solución sea tomada sin mayor reflexión al respecto, sin seguir Ujú. intuición, porque la masa lo exige, porque la masa está con miedo. La masa con miedo ya no piensa, simplemente sobrevive. Exacto. Ujú. Entonces te muestran a modo de anzuelo una solución y van a caer la mayoría. Siento que se está ocurriendo hace rato y la gran intención o el gran concepto detrás es una amenaza a la esencia del ser humano. Vayamos de vuelta al propósito del alma, que me gustó eso. Ujú. Dijiste que era más fácil encontrarlo cuando uno era más, o cuando envejecemos. ¿Por qué eso? Ah, sí, lo dije como respuesta rápida, dado que el adulto grande, la persona Ujú. grande, ha madurado, como decimos coloquialmente, logra mirar hacia atrás y ya no se asusta de lo que viene, porque Ujú. probablemente ya pasó por situaciones muy similares. Hay menos miedo, salvo que no se haya afrontado el concepto de muerte, puede asustar el miedo, pero esa persona grande o de más edad entendió que la vida era vivirla. Ese era el gran propósito. Y es por eso que se puede enterar, puede tomar conciencia de que sí está logrado. Mi sentir es que nadie se va de la vida, José, sin cumplir su propósito. Ujú. No hay cómo evitarlo. Porque hasta el más porfiado puede llegar a rendirse. Y en ese momento de Ujú. rendición es cuando más fluye hacia ese propósito. Muy distinto a la renuncia, que sería, por ejemplo, no sé, el triunfo egoico de cometer suicidio, creyendo que Ujú. tu, tu paso aquí es poco útil o simplemente cero trascendente. Y entonces, claro, vence el ego creyendo, haciéndote creer eso. Todo lo contrario a seguir creciendo, seguir avanzando. Tú me preguntabas por la resiliencia, ahí está. Ujú. ¿Y cómo afecta la vida en el momento que uno descubre su propósito? ¿Cómo Es- cambia? ¿Cambia? la vida cambia de colores, pues en ese momento la vida pasa a ser un juego muy bien jugado. Un juego donde disfrutas de los desafíos del juego. Para mí son tres. Los recogí de un linaje del cual fui discípulo. El Ujú. primero es reconocerse, el primer gran desafío de ese juego de la vida, reconocerse, es decir, acercarte o cerrar la brecha entre lo que realmente eres y has creído ser. Dejas morir al que has creído ser, tu bagaje de creencias lo cuestionas a tal punto de que ya no queda nada que te identifique, pasas a ser el que realmente eres. Suena un problema de palabras, pero en realidad es la expresión más fidedigna del alma que eres. Te Ujú. reconoces. Para eso necesitas el ego. En un plano dual como en el que vivimos, necesitas la contraparte. Si tú quieres ser libre, necesitas de límites. Si tú requieres, buscas conocerte cabalmente, tienes que ir a tu propia sombra, a tu ego. Tienes que ser experto en ella. Y entonces luego viene el segundo gran desafío, vencerte a ti mismo. Que podríamos Ujú. entender en simple como su- eh, afrontar todos
aquellos heridas de infancia que todos hemos creado, esas tantas falsas lealtades con tu árbol genealógico, con tu clan, que muchas veces determinan la vida, y simplemente rendirte, fusionarte con ese pulso de vida que te lleva ineludiblemente hacia tu propósito. Y el tercer gran desafío del juego de la vida es superarse. Es lo que han hecho algunos grandes avatares de la historia. Es la posibilidad de morir varias veces hasta que llegas a, dependiendo de la cultura que lo observe, a ese nirvana, a ese máximo posible, ¿no? Donde eres consciente de ser conciencia. Ujú. Dijiste que el primer paso del fondo era morirse. O sea, Sí, sí, ¿cierto? practicar la muerte Entonces, para que ujú. surja el ser, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las personas que te rodean? Porque también he escuchado en el fondo que hay un poco de resistencia también del resto hacia el cambio de uno por lo mismo, porque al resto también le da pena perderte, o sea, perder lo que uno es. Y también me imagino que les hace ver a ellos algo bueno o malo, me imagino. ¿Has visto el primer arcano del tarot, el arcano mayor del tarot? Es el No, loco. En el el loco. tarot de Ok. Marsella que estoy visualizando es el loco. Y el loco Ujú, es una figura preciosa, al menos en el de Jodorowsky, donde el icono que lo grafica es un bufón. Imagínate un bufón que va como el otro personaje de Gómez Bolaño, el Chavo, va con una bolsita precaria ujú, de poquitos, eh, qué sé yo, pertenencias, va saliendo de donde estaban todos. Como es bufón, es blanco de burlas, de críticas, de dedos apuntados acusadores, y tiene particularmente en su avance, se muestra una especie de demonio que le muerde una pierna. Eso grafica, para mí, los celos de la masa de este loco, ujú, que parece loco desde la masa, pero está tan convencido de su verdad que es extraordinario, sale de lo ordinario. Te va a celar la masa porque pierde una parte importante de ella, pierde un irreemplazable. Es la ovejita negra descarriada que abandona la masa, como es el nombre, la masa de otras el ovejas, rebaño. el rebaño, gracias. Y claro, va a ser juzgada, pero está tan convencida de su verdad que puede avanzar por sí sola. Entonces, claro, tú dices, las personas que nos rodean, familia de origen, por ejemplo, que te pierde, el hermano que no llama, el hijo traicionero que se porta mal porque no va a ver a los padres. Estamos tan apegados a esa ilusión de familia de origen, de sumamente, siento yo, tergiversada, porque cuando empiezas a ver que no está escrito en ninguna parte que tenga que existir esa lealtad familiar que muchas veces se vuelve condenatoria, que los celos camuflan verdaderas envidias, no aceptación del bienestar de otro dentro de la familia, de una madre a un hijo, de un hermano a otro. Suele ocurrir en instancias tardías, después de herencias, ahí sale lo más feo en la familia. Y te das cuenta que todo eso era una ilusión, esa bendita familia, que toca cuestionarla para ya no sentir culpa, ilusión culposa al respecto de desapegarte y avanzar por ti mismo. Porque tú no le debes nada a los padres, más que el honor de haber sido tus anfitriones al inicio de la Ujú, vida. Se les honra, se les ama, se les acepta como son y se les supera. Pero si uno se queda pegado en la deuda ilusoria de la vida, ¿cómo se paga la vida? Con más vida te quedas pegado ahí, no avanzas más. Es ujú. parte de la evolución ser el loco que sale del clan. Qué buena, me gustó eso. El loco. Em, ¿por qué, por qué para tanta gente es tan difícil encontrar este propósito de alma? Porque estamos buscando como una suerte de vocación nada más. Lo veo cuando converso con...
Tengo el honor de conocer a jóvenes que están en esa etapa recién egresados del colegio, por ejemplo, o a puertas de ellos, y se sienten muy presionados a encontrar su propósito. Y digo, perdón, pero ¿por qué está buscando su propósito? Sí, es que no sé qué estudiar. La cultura que nos inculcan de niño, sea alguien, mijito, sea alguien, como si fuera malo ser quien ya soy. Tienes O que sea, ya es convertirte alguien. en alguien. Sea alguien, estudia algo para ser alguien. Terrible. Ujú. Porque le Mm, están diciendo a ese niño, en este momento no eres nada, no eres valioso, tendrás que hacer algo para así valer. Se refieren a otra cosa, exacto. pero como lo expresamos mal, el niño queda con esa instrucción y con esa creencia. Bueno, en esa búsqueda, por cierto, que hay muchos errores. No sé, el que entra a una carrera como la que estudié yo, tradicional, de la medicina, puede darse cuenta a mitad de los años de estudio que en realidad quería teatro, que en realidad quería ser un artista. Ujú. Y tiene la oportunidad de ser rebelde, o rebelde con el entorno, o dicho mejor, fiel a su verdad, como el loco. Y siguiendo con esa analogía que te gustó, ¿sabes cuál es el segundo Sí. arcano? El mago. El mago viene después. Y el mago es el que Ujú. hace magia, el que transforma la energía a favor de sí mismo. Lo pueden criticar, Ujú. lo van a juzgar, le van a decir de todo. Y ocupa esa energía para crecer. Y creo que ahí está la clave. Cuando te das cuenta que el propósito es mucho más que a lo que te dediques, ojalá estuviera relacionado, ¿no? Te das cuenta de tu totipotencialidad, tal como las células son. Puedes transformarte en el que sí quieres ser. Ujú. Y que es la autenticidad la que te lleva a eso. Ser fiel a tu verdad, lo que te va a encontrar con eso que harías gratis toda la vida, por lo cual pudieras rentar, o lo que realmente te llena el alma, que a veces es más amplio que una profesión. Hay almas con vocación de servicio, por ejemplo. Hay almas con una capacidad natural de justicia. Y no todos son abogados, ¿te fijas? A eso voy. ¿Y cómo podemos saber cuando lo que estamos haciendo está alineado con nuestro propósito? Sí, qué buena pregunta. Algo así una vez le pregunté a mi maestra, una monje. Me dio a entender que hay un gran parámetro que puedes seguir. ¿Cuánta paz te dan tus decisiones? ¿Cuánta paz te Ujú. ofrecen tus decisiones? En palabras de ella mucho más claras, una buena decisión aquieta el corazón. Si estás tomando una decisión realmente correcta, puede parecer ilógica, pero te deja en paz. Esa es. Cualquier otra que parezca lógica porque la masa la hace, porque la autoridad lo está diciendo, por lo que sea, trastocas tu creencia, tu sentir, tu intuición, no te va a dar paz. Y sientes que estás desalineado. Y cada vez está siendo más dolorosa la autotraición. Siento que en la antigua era, en el Kali Yuga, dicen algunos, en lo que Ujú. estábamos antes, era factible como equivocarse, ir en contra de tu propósito y podías pagar como en cuotas al respecto, ese famoso karma. Actualmente no, tienes que pagar en efectivo ahora ya. Se duele más, porque esta es la era de la Ujú. coherencia. ¿Y cuál sería el primer paso para encontrar el propósito del alma? Con mucho amor, cuestionarte. Y enfatizo lo que Ujú. es con amor, porque el primer cuestionamiento, al menos yo lo hice durante mi adolescencia con poco amor. Entonces fui muy agresivo, muy Ujú. eh, cruel incluso conmigo. Cuando reconoces un aspecto del amor fundamental para el propósito, que es la compasión, y que hay que discernirla o distinguirla de simplemente sentir lástima, muy distinto. La compasión proviene del real ser, la lástima del ego. Puedes soltar ese látigo castigador y recordar que estamos aprendiendo a vivir mientras vivimos. Entonces, como nadie se leyó el manual de esto, tenemos un derecho humano a fallar, a cambiar de opinión, a arrepentirte las veces que requieras y a transformarte las veces que requieras. Muchas veces, como medicina consciente, acompañamos a personas que se disponen a cambiar,
están genuinamente arrepentidos de algo en su vida, perfecto. Y durante las sesiones lo que viven es una crisis curativa, donde sienten un aparente retroceso durísimo. Pues cuando te has empecinado en avanzar en un camino incorrecto, y como todos hemos sido porfiados, ¿no es cierto?, terco en avanzar, ponernos esas anteojeras y avanzar, cuando te dispones a reencauzarte, debes necesariamente retroceder para volverte a encauzar. Y eso duele, y duele mucho. Pero es el dolor más liberador, es volver a ser fiel con tu verdad. Ujú. ¿Y es normal perderlo? O sea, cuando ya se encuentra el propósito, ¿es posible perderlo? Sí, mientras no seas del todo consciente al respecto de que estás en tu propósito. Yo siento el propósito como un tono vibracional, así me lo estoy imaginando. Ujú. ¿Te resuenas o Ok. desentonas? ¿Tenemos derecho a desentonar? Sí. Cada vez que lo haces, va a doler más. Porque es como ser traicionero contigo mismo, lo que explicaba antes. Y sí, claro que tenemos derecho. Le llamamos libre albedrío. ¿Has escuchado eso? Bíblicamente se le llama libre albedrío, Ujú. free will, que está muy tergiversado también. Yo siento que es la capacidad de tomar una decisión y hacerte cargo hasta el final de ella. La buena aplicación de eso sería el libre albedrío, pero como no nos hacemos cargo habitualmente y cuando una decisión tiene todas las señales de que no fue la correcta, no asumimos eso. Aparece un orgullo egoico tremendo. No, no puede ser que sea el equivocado. Ujú. Que haya estudiado, no sé, 20 años, algo que no. Típico. Ahí toca rendirse. Ujú. Y esa rendición es maravillosa. Permitirte flotar en la vida, el flowing, el aceptar que estás muy guiado, pero que tienes una mente contaminada por el ego que tiene la habitual capacidad de alejarse de ese tono. ¿Dirías que el ego entonces es uno de los principales obstáculos? Es el obstáculo. Es Sí. en sus diversas formas en que se presenta. Siempre es ego lo que te Ujú. aleja de lo que eres. Esa es la definición de ego para mí. ¿Y cómo pelear contra el ego? No, ahí No hay también que lo pelear aprendí. contra el ego. Cada energía que movilices en contra del ego se te vendrá de vuelta con más fuerza. Porque el ego te acompaña en este plano. Ujú. Lo alimenta tu propio miedo. Y entonces la estrategia es, como decía Carl Jung, que lo que resistes persiste, o sea, le peleas al Ujú. ego, va a salir con más fuerza, pero culmina la frase con lo que abrazas se transforma. Al ego hay que amarlo. ¿Y cómo voy a amar mi parte oscura? Bueno, dándole luz, aceptando que has sido, voy a poner ejemplos bien, bien oscuros, perverso alguna vez. Ujú. Si aceptas tu perversión vas a poderla transformar en amor. Y desde el amor la transformas. Le prendes un farolito cuando decimos nos iluminamos en algo, o los iluminados, es simplemente quien tomó luz, su propia verdad, y observó ese aspecto oscuro que pretendió tapar del entorno, que nadie más lo notara, o incluso bloquear en uno mismo. Es ir con coraje a prender esa Ujú. ampolletita, ese farol de luz ahí, justo donde estaba más oscuro. Pues siempre hay un tesoro ahí. No eras malo per se, era que no lo querías observar, no querías prestarle atención. Le das luz y se transforma todo. Pasas a ser, si solo buscas tu lado luminoso siempre, no logras ese camino medio, que decía Lord Buda, por ejemplo. En cambio, cuando tú conoces tu lado luminoso, el que te gusta, pero también vas con coraje al lado oscuro, sí logras el camino medio real, porque has hecho toda la amplitud de onda. Pensaba cómo ayudan las situaciones difíciles, los obstáculos, enfermedades o las cosas que nos cuestan, experiencias duras, a encontrar este camino. Ayudan, pues, ayudan. Para mí son solo advertencias, son maestros incluso. Pensemos en algo duro Ujú. como un proceso de cáncer, que en esta sociedad es lo que, a este lado del mundo, en la vorágine de la vida occidental, puede hacer que el más estresado de todos por fin se detenga. Fíjate que tiene esa Mm. gracia. Se Exacto. detiene, deja de trabajar,
se aquieta, escucha a la familia. Es una gran oportunidad para vivir como siempre ha sido la muerte o la cercanía a la muerte. Gran fuente de vida. Esa crisis permite de lo que somos versus lo que hemos creado o le mostramos al mundo, adaptándonos a ese entorno, la crisis viene a darnos la oportunidad de cerrar esta brecha y pasar a ser el real ser que sí puede evolucionar, versus que este que se adaptó al mundo sigue repitiendo patrones. La crisis nos viene a decir, hey, vuelve a ser quien eres, detente, vuelve a ser quien eres. Si tú, en cambio, estamos acostumbrados a estar en una forma, en un nivel de frecuencia, viene la crisis, pretendemos egoicamente que me resuelvan rápido para volver a lo que estaba antes. Deme un medicamento para que se me pase esto rápido, por favor. Y lo exigimos más encima. Entonces, claro, va a venir un maquillaje desde afuera que me resuelve el problema, obviamente de forma parcial nada más, y el inconsciente toma esto como casi un desafío. Solo volvió a donde estaba antes, no tomó esto como aprendizaje para cambiar. Entonces te va a invitar, estás moviendo para una crisis más profunda aún. El cáncer que ponía como ejemplo puede ser un ultimátum, así como puede ser un accidente grave, el fallecimiento de alguien inesperadamente. Y tú decides si seguir porfiando o te rindes a aprovechar esa crisis como trampolín para una nueva conciencia, donde ya no se justifican las mismas crisis, porque aprendiste, recogiste la lección de acá abajo, pasas a otro estado. En eso acompañamos en la medicina consciente, justamente a eso. Buenísimo. ¿Y qué papel juega la espiritualidad en todo esto? O sea, mi pregunta más que nada, ¿es necesario ser espiritual? Porque la gente puede escuchar, o sea, hay gente, amigos que dicen, no, no es para mí, no, yo no soy tan espiritual, o lo que sea. Entonces, ¿es necesario ser espiritual? O a Qué lo mejor no se dan interesante. cuenta que son espirituales igual. Es ahí el dilema, ¿no? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es ser Ujú. espiritual? Te lo respondo desde mi pasado creyendo que no era espiritual. Yo me atreví hasta a considerarme agnóstico, es decir, una especie de ateo camuflado, pero que no tenía los cojones para decir, no, no creo en nada. Ok. Porque en esa época es como, ¿crees o no crees? Es como simplemente ese dilema. Hace poco una mujer por redes sociales me escribe, oiga, o sea, ¿usted cree en Dios? Como que eso fuera algo siempre ligado a la religión. Estamos tan Ujú. adoctrinados por las diversas religiones que creemos que es o uno o lo otro. Cuando tú crees en una fuente creadora de todo, habitualmente lo estás externalizando. Lo buscas afuera, lo buscas en un templo, le rezas, le oras al universo, mirando estrellas, mirando el mar, da lo mismo. Pero lo estás externalizando, te alejas de ella. Puedes pasar de esa, podríamos decir, religión, una posibilidad de religarte a esa fuente creadora de Ujú. todo, por ponerle un nombre genérico, ¿no? Alguno le llame Dios, vida, es relevante. Realmente puedes pasar a internalizar eso y saberte el creador de tu vida, consciente creador. Se titula el libro que publiqué y es justamente al respecto de eso. Tú puedes internalizar esa fuente de espiritualidad y no necesariamente no requieres creer en ella, pasas a hacerla. Oh, pero ¿qué está diciendo? ¿Se cree Dios? No, pues no necesitas creerte, pasas a hacerlo. Eres consciente de esa virtud divina que todos tenemos de crear la realidad que vivimos. Ujú. ¿Es necesario Y, entonces para el propósito? Por sí, sí. supuesto. ¿Y este proceso lo podemos hacer solo? ¿Necesitamos a un guía sí o sí? Qué buena pregunta. Te lo agradezco porque me hiciste la misma pregunta que yo me hice cuando estaba escuchando de mi maestra. Este es un proceso individual. No necesitan Ujú. seguir a ningún gurú. Eh, y yo me imaginé que me estaba alejando de esa posibilidad porque ya estaba comprometido para casarme. Ujú. Estaba de novio.
Entonces se me ocurrió levantar la mano y dije, ¿y qué pasa con nuestra pareja? Silencio hubo. Me quedó mirando y me dijo, entonces va a tener que lidiar no solo con su ego, sino que con el ego de su pareja. Y ahí Oh. te das cuenta que estamos en una era de los no gurús, porque antiguamente había que muchas veces aferrarse a una figura de mayor vibración o considerada como gurú o maestro o maestra. Bien, perfecto. Sirve como religión o religarte a la fuente, poder conocer tu ego y entonces así, consecuentemente, reconocerte en tu real ser. Pero actualmente ya no es requerido. Estamos en tiempos de automaestría. Al único que debes seguir es a ti mismo, en tu verdad. Y ahí en la pareja se vuelve puede ser un virtuoso espejo de ti mismo. Yo al menos fui elegido por una mujer que 20 años atrás conoció y vio en mí y reconoció en mí al que yo vengo conociendo ahora, recién ahora. Tenía esa capacidad de confiar en mí y en mi potencial. Y me lo fue mostrando siempre. Y me lo sigue mostrando. Es la primera que me dice cuando actúo de forma inconsciente o poco consecuente. Es la primera que me baja, me aterriza. Y eso es fundamental, siento yo, para crecer en pareja. O siguiendo a alguien, como era tu pregunta. Sí, ajá. Y para aquellos que sienten que ya encontraron su propósito, ¿cómo pueden seguir nutriéndolo? ¿Cómo pueden seguir, no sé, creciendo en esa dirección? Así pues. Ahí siento que lo correspondiente a la nueva era es el bien mayor. El bien mayor. Tú puedes, lógicamente, al inicio pensar en tu llene espiritual. Te llenas de eso que quieres compartir luego. Fíjate que eso es muy contrario a la antigua visión de dar hasta que duela, decía un sacerdote jesuita. Y lo dijo clarito, hasta que duela. Si le duele, deje de dar. Pero como todos fueron adoctrinados en el masoquismo, no paran. Entonces dan finalmente algo que no son, que no tienen. Entonces toca ahora llenarse, siguiendo ese propósito, de aquello que quieres luego compartir hacia el bien mayor. Tú no puedes transgredir el libre albedrío de los demás y obligarlos a recibir lo que tú estás dando, pero lo ofreces igual, lo que tú quieras. Si es docencia, docencia. Si es dinero filantrópicamente, dale. Pero no puedes obligar a nadie a que te siga. Tú lo haces desde tu verdad. Y beneficiar al bien mayor es, siento la premisa, que desde tu logro de propósito trasciendas lo más posible. La trascendencia es un concepto muy propio de la nueva realidad, de la nueva era. Cuánto tú trasciendes, cuánto de José va a quedar improntado en todo lo que hagas. Música, podcast, lo que sea. Queda ahí para siempre. Eso hay que apelar. Oye, ya que nos has compartido harto de tu experiencia personal, ¿te acuerdas de algún momento de tu vida que dijiste, ok, esto es al fin? Wow. Wow. A ver. Sí, esto es. Te voy a contar algo muy personal y bastante infantil. Yo, antes de egresar del colegio, estuve muy cerca de dedicarme al fútbol. Era mi pasión. Yo iba al colegio a jugar a la pelota. De verdad. Era más importante el recreo, donde yo diseñaba partidos contra los más grandes, qué sé yo, puros desafíos, que lo que ocurría dentro de clase. Mis zapatos duraban una semana, era terrible para mi mamá lidiar con el futbolista continuo. Yo no quería parar de jugar a la pelota porque yo jugaba y me sentía libre en la cancha, me sentía en mi éxtasis total porque tenía condiciones, era más alto que mis compañeros, entonces hacía lo que quería, me sentía libre y tan apasionado y gritaba los goles como que fuera lo máximo. Pero
De verdad, todo me liberaba mi estrés, lo que fuera. Gritaba todo con pasión. Mm. Y el momento, uno de los momentos clímax fue cuando tuve que elegir y si dedicarme profesionalmente, porque estaba siendo ya seleccionado para pasar a como a las inferiores importantes, tenía que entrenar todos los días de la semana en un estadio que me quedaba lejos, o seguir en mi colegio que no me dio ninguna facilidad. Y fue mi padre, el primer hincha que me iba a ver a todos los partidos, el que me dice, Ricardo, ¿y qué pasa si te lesionas? Nunca lo había Mm. considerado. Se caía el sueño así, instantáneamente. Y ya me habían lesionado fuerte, entonces Mm. ahí tomé la decisión de seguir estudiando. Pero el momento crítico fue entender que yo podía llevar a mi vida, fuera la medicina, fuera lo que se me ocurriera, la misma pasión del Ujú. fútbol. Habiendo Buenísimo. colgado los botines, como dicen los exfutbolistas, ya no jugando más que amateur de vez en cuando, esa misma pasión la llevo al juego de la vida. Y entonces pasaba algo, por ejemplo, mi maestra me enseñaba a visualizar, a percibir el aura, y yo gritaba como gol, Mm. gritaba como golazo, porque era un logro en mi vida. Eso fue un Ujú. momento donde dije, o sea, un instante donde, claro, esto es, así debo seguir viviendo, con esa pasión, Ujú. con la más infantil de Ujú. todas. Oye, y si pudiera darte un consejo, o sea, a tu yo de cuando tenías 18 años con todo lo que sabes hoy día, ¿qué sería? Darle un consejo a ese de 18, wow, Ujú. que se desilusione pronto. Sí, sí, porque a mis 18 años yo estaba iluso a un nivel supremo. Hoy día conozco a veces a jóvenes de 18 o menos que están tan claros en su vida, me parecen admirables. Yo a los Mm. 18 eh, creía que sabía cosas, que sabía mucho, porque iba a entrar a estudiar medicina o porque tenía buen rendimiento escolar. Y, y fue maravilloso cómo me enseña la vida a los 18 años, cuando estaba muy acostumbrado a rendir muy bien, con el mínimo esfuerzo, qué sé yo, leer un poquito. Y mi primera prueba o examen en serio en la carrera, y habiendo estudiado, me saco un 2. Una nota que yo creía que no era factible de sacar, que había que Ujú. escribir mal el nombre para que te calificaran como, con un 2. Y fue perfecto, porque en ese momento murió el, el exigente en cuanto a rendimiento, Ricardo. Y Ujú. nació el carretero, Ricardo, el que se iba a hacer popular en la universidad por organizar las fiestas. El DJ. Yo era el DJ de la Ajá. universidad. Y fue perfecto porque ese se relajó mucho más y volvió a jugar. Volvió a pasarlo bien. Siendo responsable en el juego, como puede hacer un buen deportista, que lo pasa bien sin hacerlo mal, eh, avancé mucho más, dejando morir al antiguo autoexigente. Ujú. ¿Alguna cosa que creas que es importante decirle a la gente que nos está escuchando que no te haya preguntado? que, que se cuestionen nada más, pues todos venimos a cuestionarnos si queremos como seguir esa inquietud espiritual, más que un camino. Primero hay que seguir la inquietud. Eso que si no nace aún y crees que las personas que hablamos de espiritualidad estamos como, no sé, comiendo mucho pasto o meditando Mm. demasiado, todavía no llega la inquietud. Si ya llegó, hay que seguirla. Ujú. Eh, Muchas veces inicialmente es una búsqueda de estudiar, aprender, maravilloso. Y luego llega un momento donde te detienes a soltar al buscador y empiezas a ser el encontrador, el que encuentra. Lo tienes que hacer propio. Conozco a muchas personas que han estudiado diversas terapias y, y todavía no saben lo que hacen. Yo le digo, lo que usted hace es lo que usted es, no la copia fiel de la maestra, del maestro aquel, sino que lo que es, la amalgama perfecta de todo eso, su cosecha propia. Ricardo, muchas gracias. Te agradezco un montón o sea, por darnos la oportunidad de tener esta conversación.
Así Gracias que a ti, muchas José. gracias otra vez. Sabía que iba a ser muy grato, así lo ha sido, me he sentido muy cómodo, te lo agradezco. Espero que haber sido un aporte, pues. O sea, te lo por seguro. Así que eso, muchas gracias de nuevo. A ti. Cariños a todos.